bienvenido. La verdad es que a nosotros que hayas aceptado compartir tu tiempo, sabemos que estás con muchas actividades y encima estamos en hemisferios diferentes, entonces las actividades acá son de clase y ustedes están de vacaciones, así que tuvimos que entrar un poco en tu agenda, pero ahora, bueno, ya Ya, estás la semana pasada terminaron las vacaciones, acá estamos como estaríamos en marzo en Argentina, comenzando claro, el curso lectivo, apagando incendios, bueno, es un manicomio, parece mentira que hace buenísimo. 10, 12 días estábamos totalmente desenchufados y ya, yo hoy le mandé un correo a una colega, le digo, quiero vacaciones, Ya porque quieres bueno, vacaciones de vuelta. todos los inicios de curso son así, ¿no? Hay que abrir, poner en marcha tantas cosas, aparte, bueno, más allá de que acá la situación mejoró bastante, salimos de la quinta ola, pero claro, hay mucha incertidumbre, cómo van a ser las clases. Entonces, digamos, sí, la intención es hacer las clases presenciales, por lo menos hasta un 70, 50, 70% de presencialidad, pero claro, de acá a un mes, dos, podemos volver a charlar sobre el tema, vamos a ver qué pasa. Así que bueno, digamos que la incertidumbre no se irá, sigue, Bien. sigue, no solo en la educación. Bueno, nosotros estamos en el Congreso, tenemos más de 4.000 participantes y la verdad que, bueno, la idea de conversar con vos en esta parte del Congreso tenía que ver con diversos trabajos que estás haciendo, a los que nosotros también estamos siguiendo y los usamos mucho, en particular todo el trabajo que has hecho de alfabetismo transmedia. Eh, Nosotros, yo en particular, digamos, como ministro, desde el sistema educativo, a veces nos resulta necesario, a mí al menos me parece, resulta necesario tener la mayor información posible para entender qué está pasando en el aula. Y creo que el proyecto de alfabetismo transmedia que vos hiciste durante estos años y cuyos resultados a nosotros los tenemos siempre presentes, es un gran llamado de atención sobre qué es la escuela, qué está enseñando la escuela y qué está faltando en la escuela, ¿no? Sí, nosotros, bueno, ese proyecto fue un proyecto internacional, participaron 8 países, estaba, bueno, de América Latina participó Uruguay, participó Colombia, después estaba, bueno, Inglaterra, o sea, Reino Unido, Finlandia, Portugal, España, Italia, Australia, o sea, no, tuvimos una perspectiva bastante global a la hora de, de- de- de juntar información, digamos, era un proyecto que era un poco la gran pregunta era qué están haciendo los jóvenes, los chicos y las chicas con los medios, sobre todo adolescentes entre 12 y 18 años, y que estaban aprendiendo fuera de la escuela, en entornos informales de aprendizaje. Y después, bueno, la propuesta era un poco cómo podemos aprovechar todos esos conocimientos, esas prácticas, esas experiencias que la juventud está desarrollando fuera del ámbito formal, cómo se podía aprovechar eso justamente en el ámbito formal, dentro del aula. Eh, Les comparto, miren, tengo acá a mano la web del proyecto. Es un proyecto que fue casi del 2014 hasta el 2018, pero todavía hoy eh, se han seguido hasta hace muy poquito, seguimos publicando. Ujú. ¿Están viendo la pantalla Sí, 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 se de ve, la se web? ve. ¿Están viendo la web, no? Sí, 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 estamos viendo la web. Perfecto. Y bueno, acá van a encontrar toda la información del proyecto, hay cosas en inglés, cosas en castellano, ¿no? Digamos que bueno, que a la hora de mapear estos conocimientos que los chicos y las chicas están desarrollando fuera de la escuela, hicimos este mapa, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé, Henry Jenkins había detectado 7 grandes competencias que se desarrollaban fuera del aula. Nosotros hicimos un mapa muy completo donde si uno viene acá va cliqueando, ¿no? Esto se va abriendo y a su vez por Ujú. cada una de estas tenemos más competencias, digamos como que casi como 200 competencias, ¿no? Wow. Lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, acá vemos muchas competencias de producción, o sea, es obvio que Ujú. los chicos y las chicas están haciendo muchas cosas a nivel de producción fuera de la escuela. Hablamos de producción mediática, ¿no? Por ejemplo, de escribir textos, generar fotografías, filtrarlas, manipularlas. Hay gente que está haciendo vídeo, algunos otros incluso se animan a hacer cositas de programación. Pero bueno, eh, digamos que hay un núcleo muy grande de competencias ligadas al tema de la producción. Después, bueno, acá hay estas 3 de acá arriba, están vinculadas a la gestión, lo que en inglés es management, ¿no? Ujú. Hay competencias que se están desarrollando a nivel de gestión social, de redes, de contactos. Hay competencias vinculadas a la gestión individual.
esto que en España se llama el postureo, ¿no? Cómo se gestiona la propia marca, diríamos, a través de Claro. selfies y todo esto en las redes. Y hay competencias también de gestión de contenido. Me he encontrado adolescentes que ya estaban comenzando a gestionar sus propios canales de YouTube, por ejemplo. Algunos Ujú, chicos, sobre todo chicas, hacían fanfiction, ¿no? Entonces que ya ujú, gestionaban sus propios contenidos, su comunidad, ¿no? Después, obviamente, hay competencias vinculadas a la tecnología, el hardware, el software. Obviamente hay competencias sobre el tema ético, ideológico. Hay jóvenes que son más prácticos a la hora de detectar ciertas cuestiones ideológicas o las implicancias éticas de lo que hacen, mientras que hay jóvenes que no tienen idea de todo eso, ¿no? Puede haber también una parte de competencias narrativas, estéticas, otras vinculadas a la prevención de riesgo, otras vinculadas más también a la performance, ¿no? Desde el videojuego hasta hacer tipo, bueno, cosplay, ¿no? Esto de otaku, ¿no? De disfrazarse de personajes famosos, ¿no? Pero bueno, esto es un mapa muy completo de competencias que nosotros detectamos que los jóvenes están desarrollando fuera de la escuela. ¿Qué pasa? No hay ni un chico, ni una chica, ni un adulto, nadie que tenga todas estas competencias, obviamente, ¿no? Una de las características es que estas competencias están distribuidas de manera bastante irregular, ¿no? Por eso nosotros ujú. siempre decimos, la función de la escuela, del aparato formal es fundamental, ¿no? Porque, por un lado, nosotros proponemos que la escuela sea más permeable a todo esto, en vez de estigmatizar a la gente joven porque hace estas cosas raras, al contrario, ¿no? Ir al encuentro de esas prácticas, no estigmatizarlas, no marginarlas, no criticarlas, eh, y en el sentido de incorporarlas dentro del aula. Pensamos en un modelo de aula más poroso, que esté más abierto a estas prácticas, para poder aprovecharlas dentro del aula, pero también para democratizarlas, ¿no? Porque puede pasar que un alumno o una alumna sea muy buena en temas de tecnología, pero no tiene idea de ética. O una persona es muy Claro, buena a lo mejor escribiendo o haciendo fotos, pero no tiene idea de cómo se gestiona eso a nivel de contenido. O repito, el tema ético es muy complicado en ese sentido, ¿no? A veces la gente saca fotos, las comparte y se le ocurre preguntarle a la otra persona si le interesa que se comparta, ¿no? Están al borde de la ley o están infringiendo la ley. Entonces, nada, bueno, un poco esto, a grandes rasgos, esto fue un poco nuestra contribución. Fue un proyecto que implicó, bueno, yo era el investigador principal, había prácticamente 50 investigadores e investigadoras en todos estos países, fue bastante complejo, ¿no? Fue un trabajo así claro. de corte etnográfico, cualitativo, pero bueno, a nosotros nos interesaba también, y con esto termino, un poco la descripción general del proyecto, es que Sí, por sí. generar un kit, ¿no? Con actividades didácticas para que cualquier profesor o profesora dentro del aula, si detecta que hay dentro del aula estudiantes que o son buenos con videojuegos, o están produciendo fanfiction, o están todo el día sacándose fotos. Bueno, ¿qué puedo hacer para aprovechar esas competencias para, no sé, enseñar historia, lenguaje, geografía o lo que sea? Entonces, por ejemplo, si uno va a cualquiera de estas, ¿no? Ven que acá dice fichas Ujú, didácticas. Por ejemplo, acá por esta competencia hay 5 fichas didácticas que se pueden aplicar claro, dentro del aula, ¿no? Son cosas muy simples, son cosas pensadas para, es una ficha, es un PDF, no hay nada sofisticado, son experiencias muy simples para poder aprovechar dentro del aula este tipo de experiencias, competencias, conocimientos que se están desarrollando fuera del aula, ¿no? Así que ujú, bueno, esto es un poco a grandes rasgos el proyecto. Es una invitación a toda la gente que quiera que se metan en la web, que es transmedialiteracy.org. Ahí después tienen el kit del profesor, ujú. donde van a encontrar todos estos recursos, ¿no? Lo importante, yo creo que la investigación científica no se quede en la publicación de libros, artículos, congresos, cócteles y cosas Exactamente. interesantes que sirven para nuestro currículo. Lo importante, y esto la Unión Europea es muy clara al respecto, quiere que todos los proyectos tengan una parte de devolución, cosas concretas, ¿no? O sea, Europa Claro, nos financia estos proyectos para que nosotros hagamos un lindo currículum y hacer carrera, ¿no? Europa lo que quiere es que esta inversión en investigación vuelva, ¿no? Esto a veces es perfecto. complicado en ciencias sociales, porque si Claro, yo soy, no sé, un ingeniero, un biólogo, está muy claro, ¿no? El ingeniero te dirá, bueno, yo voy a hacer una aplicación móvil para tal cosa. Un biólogo te dirá, bueno, nosotros estamos desarrollando una vacuna. O sea, ahí el ujú, ujú, retorno es muy claro. A veces en ciencias sociales hay que darle vuelta a esto, ¿no? Porque no estamos ujú. acostumbrados a esto, a que nos pidan algo concreto, ¿no? No solo el artículo, el libro, algo concreto que le sirva a la sociedad, que es la que a fin de cuentas financia la investigación, ¿no? Así que bueno, nosotros encontramos por este lado, la idea gustó y por eso, bueno, tuvimos la posibilidad de hacer esta investigación. Bueno, es una inversión extraordinaria. Realmente nosotros la usamos, el kit de docentes, lo usamos mucho en nuestros trabajos, en nuestros talleres de plataforma, porque la verdad que consideramos lo mismo que vos.
que la escuela tiene que abrirse al contexto de donde están los estudiantes y sobre todo también ayudarlos a desarrollar su proyecto de vida, ¿no? Y eso incluye claramente la parte de su vida en que no están en la escuela. Entonces, no podemos encapsular la actividad escolar alejada de los intereses, de la ideología, de las creencias que pueden tener los chicos y que ahí está en nuestra tarea de decodificar lo que necesiten y lo que podemos nosotros darles, ¿no? A veces no es tan sencillo porque eso es innovación educativa y el concepto de innovación muchas veces se limita solamente a decir si ponemos o no ponemos a repensar modos de trabajo dentro del aula, modos de circulación de conocimiento, los espacios escolares, digamos, físicos, la organización, la gestión directiva, de la gestión del aprendizaje entre los docentes. Así que a nosotros en particular, lo que han hecho nos parece fantástico, lo usamos y creo que también estás, como consecuencia, no sé si especialmente de esto, con un proyecto de com. Sí, el proyecto Platcom, bueno, nosotros Ujú, veníamos trabajando todo esto de cómo se aprende en los ámbitos informales, ¿no? Nos interesaba ujú. mucho. Y a la hora de, digamos, especificar un poquito más esta línea de investigación, bueno, presentamos un proyecto, tenemos un par de años más de trabajo, y nos interesaba un poco ver cómo funciona el aprendizaje en las plataformas, pero para la gente que trabaja en las plataformas, Ah, ¿no? bien. Digamos que tuve una línea de investigación histórica ya Ujú, en los años 60 más o menos, que digamos, el planteo básico era el capitalismo se reproduce, ¿no? ¿Dónde se reproduce? En la escuela. ¿No? Entonces ahí había toda una serie de investigaciones en los años 60. Althusser, por ejemplo, había trabajado mucho esto, donde decía que, bueno, el capitalismo que necesita obreros, cuadros intermedios técnicos, después necesita managers. Ese es el sistema educativo. Tenemos la primaria, la secundaria y el nivel terciario superior, ¿no? O sea que, toda la configuración que tiene el aparato educativo moderno viene precisamente de la revolución industrial, de la necesidad de tener estos tres niveles de formación, digamos. Y eso se investigó mucho en un contexto muy de las teorías de esa época, en los años 60, mucho del marxismo, etcétera, etcétera, ¿no? Esta idea reproductivista, ¿no? Que después fue muy criticada. Y bueno, a nosotros nos interesaba, y bueno, en este nuevo capitalismo de las plataformas, el capitalismo de Globo, Uber, y ujú. todo, digamos, este capitalismo que sabemos que tiene una fuerza de trabajo muy marginal, mal pagada, ahora hay muchas discusiones, ¿no? En España se aprobó hace un par de meses una nueva ley que generó mucho Sí, conflicto. Una de las grandes empresas se fue de España porque a ellos no les interesaba que se protegiera a los claro. trabajadores, ¿no? Y entonces nos metimos en ese ámbito. Estamos haciendo ahora un trabajo muy etnográfico, estamos Ujú, trabajando con gente que trabaja en estas plataformas, que, o casualidad, muchísimos son inmigrantes, ¿no? Entonces claro. estamos viendo un poco también cómo se forman ellos para entrar ahí, ¿no? Hay mucho inmigrante que llega a España, por ejemplo, mucha gente que llegó de Venezuela y hemos descubierto que hay portales, canales de YouTube que explican cómo entrar a trabajar en estos lugares, ¿no? Que es una primera forma digamos, de entrar a un mercado laboral, ¿no? Eh, Ujú, Estamos colaborando también con uno de los sindicatos más grandes de España, Comisiones Obreras, porque sabemos que también que a los sindicatos les cuesta mucho también entrar en este tipo de ámbito, ¿no? Incluso hay un rechazo a veces a la sindicalización por parte de muchos de los trabajadores. O sea que bueno, es un campo realmente interesante, está cambiando mucho. En España podemos decir, no sé si hubo un antes y después de la ley, pero casi, hay grandes cambios. Pero bueno, para nosotros es muy interesante meternos ahí, cómo circula la información. Hay sistemas de reputación también, ¿no? De esto de que claro. cuando alguien te trae una pizza a tu casa o uno va con un coche de Uber o BlaBlaCar o Cabify, ¿no? Que uno después le pone un Ujú. puntaje. Eso también es una forma de control dentro de las plataformas, ¿no? O sea que bueno, estamos metiéndonos un poco en estos temas. Pero siempre Bueno, el tema del aprendizaje informal, eso está siempre un poco al centro de nuestro interés, ¿no? bueno, hay un capítulo en Black Mirror que ahora parece, que en su momento parecía un futuro distópico, pero que lo que estás Sí, contando es lo que pasaba, el tema justamente de la reputación. Es que sí, muchos sí, lo sí, usamos, ¿no? Como un ejemplo de la sociedad que se venía y en la que estamos ahora, la sí, de sí, que te dan puntaje por cada una de tus acciones. totalmente, sí. Bueno, eso
ya empezó, digamos, la lógica de las redes sociales, ¿no? De cuántos me gusta, Ujú. cuántos retweets, estamos todo el día mirando a ver Exactamente, el impacto, dicho entre comillas, porque un exacto. concepto a mí no me gusta mucho, o el rating, ¿no? Casi el rating de algunos vídeos, algunas publicaciones. Pero claro, sabemos que hay otros lugares que esto lo han llevado a otra escala, por ejemplo China, ¿no? Sabemos que en China han implantado todo este sistema casi de control social, donde prácticamente si un ciudadano o una ciudadana quiere viajar al extranjero, bueno, van y le miran el puntaje a ver si pasó con semáforo en rojo, si hizo bien los deberes como ciudadano. Claro. Eh, claro, son sociedades que tienen una tradición diferente a Occidente, a lo mejor allá son, no sé si más disciplinadas de la sociedad o más sumisas, podríamos decir, que aceptan estas Ujú. cosas. Yo he estado en China un par de veces, tengo amigos que están trabajando allá y no ha habido hubo algún debate en redes sociales muy acotado como siempre, pero no hubo una rebelión de los chinos contra el sistema este, ¿no? Para nada. Habrá que ver ahí, ¿no? A medida que se Ujú. desarrolle. Pero bueno, son temas que están a la orden del día. Black Mirror Bien. lo que hacía era jugar. Black Mirror es una Sí, serie que sí, ya, sí. bueno, dentro de poco va a cumplir ya casi 10 años los primeros episodios, ¿no? Claro, claro, era. Apostaban a mirar un Pero, poquito al futuro. Bueno, el futuro, sí, como sí, no, ya cantaban está los acá. redonditos de ricota, el futuro ya llegó. Tal cual, tal cual. Bueno, con Alejandro justamente tuvimos una mirada filosófica del coronaceno, ¿no? Y de dónde estamos, dónde estamos transitando. Y también me gustaría que nos compartieras tu reflexión sobre cómo ves vos el impacto, obviamente, de la pandemia en la educación y qué te parece a vos, en qué podría cambiar, que vamos a volver estamos todos esperando volver a marzo del 2020, que esto sea simplemente un paréntesis desafortunado, digamos, y vamos a volver a la comodidad de siempre se hizo así, o te parece que lo que las competencias digitales, las competencias de gestión, las habilidades que está dando la pandemia van a tener un impacto para acelerar algunos cambios en la educación? Mi impresión es que no hay marcha atrás. Vamos a un escenario que Uh todavía no sabemos cuál va a ser. Se habla mucho de lo híbrido. Claro, ¿qué -huh, significa híbrido? ¿Un 50-50, un 60-40? ¿O realmente uh se -huh, va a mezclar todo y surgirán cosas nuevas? Es muy probable que pase esto que estoy diciendo. Pero, uh claro, yo creo que no hay marcha atrás. Un poco como decía recién, ¿no? Nos guste o no, la educación, quieras o no, va detrás de un sistema económico que reclama cierto tipo de formación o profesionales, ¿no? Y si vemos lo que está pasando hoy en el mundo laboral, ¿no? Que algunas empresas que habían apostado rápidamente por el teletrabajo, ¿no? Empresas digitales, ¿no? Ahora le están pidiendo a la gente que vuelva a la oficina y la gente no quiere volver. La empresa le dijo 3 veces a la semana y bueno, sí están ahí negociando. Como que acá, bueno, se abrió todo un campo, una lógica que tiene su lado oscuro también, ¿no? Trabajar en la casa, si -huh, uno uh -huh. no tiene el lugar o la infraestructura, puede ser muy complicado. Pero también tiene sus ventajas. Bueno, yo creo que esto es todo un proceso nuevo de negociación y de conflicto que se va a ir abriendo. Todavía no sabemos cómo va a ser el nuevo entorno. Habrá tipos de trabajo que se van a poder, o para los cuales uno tengamos que desplazarnos y a lo mejor otro tipo de actividad económica que se puede hacer tranquilamente desde el hogar. Y bueno, no descartemos que también en el mundo de la formación, en todos los niveles, ¿no? Veamos procesos similares. Yo estuve ayer en una reunión, la enésima reunión online de actividad de la universidad, y un profesor preguntó, pero dice, ¿el mes que viene la hacemos presencial? Y yo creo que Claro. en el Google Meet todos nos miramos como si estuviéramos, y yo creo que nadie tiene ganas de volver a estas reuniones eternas en una sala, que yo creo que se estiraba más el tiempo. En cierto sentido, yo creo que las reuniones online se han reducido en extensión. Quizás se Uh pierde -huh. interacción informal también, ¿no? A veces en las reuniones uno charlaba, intercambiaba información, ahora vamos derecho al grano. Pero bueno, seguramente la gente prefiere este tipo de reunión, a lo mejor que uno la puede seguir online y participar y cosas muy puntuales, pero también hay una necesidad de volver al espacio físico en la universidad para compartir, ¿no? Así que bueno, veremos qué forma adopta esto de lo híbrido, no solo en el ámbito educativo, también en el ámbito laboral y muchos otros ámbitos. Sí, sí. A mí creo que hay una de las cosas que dijiste vos es muy clara y que también reflexionaste específicamente en un libro tuyo que en un ratito vamos a conversar, que es Cultura Snack, que tiene que ver con el concepto del tiempo. Yo creo que tal vez en lo que nos puso en claro este tiempo de pandemia y de no presencialidad, tanto laboral como educativa, es la riqueza del tiempo cara a cara, ¿no?
por un lado, las reuniones virtuales, los sudamericanos, que somos muy impuntuales, nos ha llevado a ser muy puntuales, porque antes las reuniones de las 9 empezaban a las media, pero ahora, bueno, empieza el Zoom a las 9 y está todo el mundo 9 menos 5. Es un milagro, me parece, ¿no? Uno de los pocos milagros de la pandemia. Y también creo que a revalorizar el tiempo cara a cara y, como decís vos, ese intercambio informal que a veces era muy fructífero y generaba redes de trabajo, redes de conocimiento, redes de confianza, que ahora está ausente y que debe ser tal vez recuperado cuando nos juntemos. Entonces, en particular, el concepto del tiempo, ¿te parece que digamos, se está tomando en cuenta la importancia laboral, escolar, social, más que antes? A ver, no, respecto a estas charlas informales, yo creo que, bueno, tengo una duda, ¿cómo hizo la Universidad Argentina para sobrevivir con los bares cerrados? Porque sabemos que las investigaciones, Bueno, las reuniones, todo, empiezan y tal terminan en cual, los bares. Y esos ámbitos tal cual. informales son importantes, ¿no? Bueno, se ve que de Sí, alguna forma la Universidad Argentina siguió funcionando a pesar de que el bar de la esquina estaba cerrado. Esperemos que ahora claro. puedan volver todos a los bares. En nuestra universidad no es tanto el bar, sino el ascensor, como es una torre son dos torres de 9 pisos, a veces Claro. teníamos que pasar unos cuantos minutos esperando el ascensor. Y ahí uno interactuaba informalmente con los otros colegas. Ah, ¿qué estás trabajando? Yo estoy haciendo un artículo. Ah, mira, hasta se han hecho artículos conjuntamente por charlas que nacieron esperando el ascensor. Claro, ahora no hay ascensor posible online, Claro. pero bueno, también ya recuperaremos nuestras charlas esperando el ascensor. No, respecto al tiempo, bueno, este es un tema que ya viene de antes. Nosotros, se habla mucho ahora de la aceleración, este agobio que tenemos, ¿no? De que no hay tiempo para nada. Y lo interesante de esto, y esto un montón de filósofos intelectuales lo recuerdan siempre, este debate estaba ya a principios de 1800. Ya en esa época había todo un debate sobre, uy, el tiempo que se acelera, ¿no? Habían pasado del Ujú, caballo a la máquina de vapor, ¿no? Y unos años después llegó el telégrafo. O sea, ahí fue cuando arranca la modernidad, ¿no? El siglo XIX, esa sensación del viento en la cara, ¿no? Ya estaba presente. Eso no es nuevo de este periodo. Claro, podríamos decir que ahora hay una claro. ulterior aceleración, una ulterior explosión de contenidos, no damos abasto a leer, a consumir, a ver toda la serie, a leer todos los tweets, ¿no? Quizás se incrementa un poco, pero no es un sentimiento nuevo, ¿no? No es casual que a Ujú, principios del siglo XIX aparece el romanticismo, ¿no? Como una fuga al pasado, ¿no? Al mundo bucólico de los pastores, donde no había trenes, donde no había velocidad, ¿no? El mundo claro. lento previo a la industrialización. Hoy tenemos movimientos similares, ¿no? El movimiento slow food en Italia, que no es solo comer Sí. despacio, ¿eh? Slow food es recuperar la tradición de la tierra, el producto natural, digamos, biológico, llamémoslo así, como se dice ahora. Pero hay movimientos que buscan todo un discurso sobre, y prácticas sobre la desaceleración del capitalismo, ¿no? Pero Ujú, digamos que no es una cosa nueva. Seguramente a lo mejor entramos en una fase de mayor aceleración, pero este sentimiento yo creo que está en las sociedades, por lo menos occidentales, desde hace 200 años. perfecto, perfecto. No, mencionaba la cuestión del tiempo y ahí me acerco a la cuestión de la brevedad. Bueno, por, recomiendo obviamente el libro de Carlos, Cultura Snack, está en su librería de confianza. En Argentina, afortunadamente, lo podemos conseguir. La verdad, pero además con una sensación de, digamos, de libertad y sobre todo, sí, te diría, de juego. La idea, me lo mismo en el libro de Pisi, con Innovación y Barbarie, esa posibilidad de entrar en el libro en muchos lugares, esa ruptura de la linealidad. Creo que es también una característica de estas producciones. Y como no sé si lo hiciste de manera deliberada o no, pero es como transmitir el fragmentario de la época bien al objeto libro, que bueno, obviamente tiene el peso cultural de la palabra escrita, de, bueno, el famoso, no se van a imprimir más libros, ahora tenemos la tablet y tenemos los libros electrónicos. Me acuerdo cuando había salido Kindle y todo esto hace 10 años, parecía ser que
nunca más íbamos a leer libros en papel y bueno, seguimos siendo analógicos en muchas cosas, ¿no? Entonces, en particular, ¿qué te llevó? Ya lo de el libro fue previo a la pandemia, ¿no? Pero ¿qué te llevó a reflexionar realmente tan concreto desde lo conceptual y desde la cantidad de contenido que tiene? Porque tanto el concepto como la producción es impecable de lo que querés decir y lo que decís en el libro. Sí, bueno, sí, la tensión entre forma y contenido, en este caso, bueno, el diálogo entre forma y contenido. A mí Ujú, esto de la cultura snack, bueno, yo me fui de Argentina en el año 90, ¿no? En el 90 fui a vivir a Italia y yo estaba trabajando allá en una empresa, hacía toda la parte de comunicación, me encargaba de campañas y todo, y era una empresa del sector de la construcción donde llegaban revistas de diseño, de arquitectura, y un día cayó una revista, estas revistas de diseño italiana, con un papel hermoso, muy bonito, se llama Rassegna la revista, y en la portada había una aguja de gancho. Y el título era un monográfico de esa revista era Piccoli oggetti, pequeños objetos. Era de diseño industrial, entonces hablaba de los clips, hablaba de los pequeños cortaplumas, ¿no? De toda una serie de pequeñas piezas de diseño industrial. Y ahí dije, oh, ¿por qué no pensar algo así de pequeñas piezas mediáticas o textuales, ¿no? Claro, esto era, ujú. estamos hablando de 96 y 97. Entonces yo tenía la computadora en esa época, bueno, y tenía una carpeta y empecé a llenarla de cosas. Claro, y ya allá por el 2012, 13 dije, bueno, a ver qué hay en esa carpeta. ¡Wow! Y salió todo, porque claro, la producción de contenidos textuales breves se aceleró con las redes sociales, con el tweet, después YouTube, si bien YouTube después extendió, al principio eran vídeos breves, por no hablar de TikTok, por no hablar de Instagram, o sea, vivimos consumiendo contenidos breves, o sea que esta cosa que yo había empezado a juntar, ¿no? Sobre todo en el terreno de la microficción, los trailers vienen desde hace muchas décadas, el spot publicitario también viene de hace muchas décadas, pero por ejemplo, ya el videoclip nace ya en los 60, los 70 hubo alguna experiencia con los Beatles y Queen, ¿no? Bohemian Rhapsody, pero el videoclip Sí, se instala con MTV en el año 80, en ¿no? O TV, sea tal que cual. cuando se empieza a hablar de la posmodernidad en los años 80, un poco era todos estos formatos breves audiovisuales que estaban por ahí dando vuelta, era parte de lo que siempre como se hablaba de los ejemplos de la posmodernidad, ¿no? El contenido breve, fragmentado, superficial, veloz, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí sí las redes sociales multiplicaron, ¿no? Y el hecho de facilitar que cualquier persona saca una foto, se graba un vídeo y lo sube a las redes, no hizo más que generar una bomba atómica, eso, ¿no? Una explosión de Ujú. contenidos breves de todo tipo, escritos, fotográficos, interactivos también. Audiovisuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como que había llegado la hora de escribir sobre esto. El título de Cultura Snack, los primeros que hablaron de Cultura Snack fue la famosa revista Wire, que es esta revista, un Ujú. poco la Biblia de Silicon Valley en el 2006. Ellos habían hecho un mapa de contenidos snack, pero claro, Facebook recién comenzaba, YouTube de 2005, 2006, o sea que recién se empezaba a vislumbrar esto. Así que nada, bueno, empecé a juntar todo lo que tenía, es un libro totalmente fragmentado, es como juntar miles de fichas, ¿no? Están reagrupadas más o menos en capítulos, pero bueno, algunas de estas fichas las escribí yo, otros son tweets, otros son copy-pega de un montón de libros o de imágenes, y bueno, como dijiste antes, no es un libro que uno lo puede abrir en cualquier cosa. Hay un recorrido lineal, ¿no? Porque primero hablo de los pequeños contenidos no mediáticos, ¿no? Por ejemplo, el Sí, bonsai, sí. ¿no? Las reliquias, las bolas de cristal esta, con la nieve adentro, ¿no? Pero después ya entramos en los contenidos mediáticos, ¿no? De postales, cápsulas informativas. Después hablo mucho de la microficción, que en Iberoamérica es muy Tal cual. potente, ¿no? Esta Ujú, tradición del ujú. microrelato, no sé, la Ana María Shua en Argentina, y una O tradición Monterroso. enorme. Todo el mundo sabe, todos sabemos el cuento de Monterroso, ¿no? Y su Totalmente, el famoso dinosaurio. dinosaurio. Como, Y nadie. yo me contuve, recién en la página 120, 140 hablo del dinosaurio, y lo Sí, digo, no, no, el me autor se reía porque contuvo justamente, sí, exacto. Estaba esperando que apareciera y apareció, y exactamente. tenía que aparecer. Pero claro, Tenía no, que después están aparecer. todos los formatos nuevos, por ejemplo, hecho por usuarios sobre todo, ¿no? El fake Ujú. trailer, ¿no? En las redes, si Claro, alguien lo busca, hay un tráiler de la segunda parte de Titanic. Hay claro, un tráiler de la segunda parte de E.T., del extraterrestre, que vuelven a la claro. Tierra. O sea, todo hecho con trozos de películas de los mismos actores, ¿no? Sí, sí, Hay sí, sí. trailers fake, que duran un par de minutos, que reposicionan una película. Por ejemplo, hay un tráiler fake que a mí me encanta, que es de Shining, la película de terror,
Ajá, de Kubrick, que la presenta como si fuera una comedia, con las mismas imágenes de la claro, película, ¿no? claro. Bueno, Sí, sí, es la creatividad, digamos, popular en las redes que genera este tipo de cosas. Y tienden a ser contenidos breves, por no hablar de los ujú, tweets, por no hablar de Pictoline, estas infografías que todos los días te cuentan una noticia en formato casi como un cómic, como una viñeta, sí, ¿no? sí, sí, muy bueno. Tenemos otros contenidos, obviamente todos estos contenidos potencialmente son virales. ¿Mm? Lo pequeñito se vuelve viral, rebotas, ¿no? Pero servido para cualquier cosa. Eso es cultura snack. Y después tenemos un contenido viral muy peligroso. No digo que es un COVID, pero casi, que es el spoiler. El Claro. spoiler es una información muy breve que te puede dinamitar un mundo narrativo. Uno está muy contento mirando una serie o leyendo un libro, te llega el spoiler y te mató la experiencia Exactamente, narrativa. exactamente. Bueno, spoileame, no me spoilees, ya se convirtió en un verbo, Bueno, justamente por y la... sí, sí, podemos hablar también de los contenidos breves, snack, en la educación. Exactamente, Eh, a eso iba, tal ah, cual. Porque, claro, yo lo veo en la universidad, antes se daban libros, tiene que leer estos libros, no sé si alguien los leía, pero era menos. Entonces lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la universidad, lo que estamos dando cada vez más son artículos breves, armamos un popurrí con la esperanza de que estudiantes, digamos, le dediquen un poquito de tiempo a estas cosas. Pero yo creo que el contenido snack educativo por excelencia, que es Ujú. un producto generado por usuarios, en Argentina es el machete. ¿No? El famoso machete, de donde uno hacía una síntesis y se lo guardaba en algún lugar para el examen. ¿No? El machete tiene, en América Latina tiene un montón de nombres, en España le dicen la chuleta, creo que en Perú le decían el torpedo, bueno, tiene el acordeón, le dicen también, bueno, tiene una nomenclatura muy variada en toda América Latina, en cada país. Y estamos hablando siempre de lo mismo. Pero bueno, eso es un contenido snack hecho generado por usuarios, en este caso los estudiantes. Y está Claro. bien, yo creo que, por ejemplo, ese contenido snack se debería incorporar en la educación, ¿no? ¿Por qué no Ujú, pedir ujú. a estudiantes que hagan machetes, ¿no? Que hagan buenas síntesis? O por otro lado, darle a un estudiante, a un grupo de estudiantes, un machete y que hagan la expansión, que averigüen cómo se expande eso, ¿no? O sea, Claro. en vez de, volvemos a lo de antes, ¿no? En vez de estigmatizar estas cosas, en vez de rechazarla, Ujú. aprovechémosla, ¿no? Sí, una gran habilidad transmedia el de hacer machetes, obviamente, ¿no? Como Sí, de las hice una recopilación, había machetes hechos en la uña, ¿no? Una cosa artesanal, tremendo. increíble, de orfebre, ¿no? Sí, de orfebre, tal cual. Bueno, justamente con la idea del contenido educativo en general, y creo que ahí dijiste algo muy interesante, uno tiene la idea de que la educación es un largo camino cansador entre bibliotecas gigantes como las que tenés en la espalda, y, y que una vez que pasamos ese gran Everest de libros y de grandes tratados, somos educados, ¿no? Y cómo ahora ha quedado un poco ese concepto prácticamente fuera de tiempo, porque la fragmentación del tiempo, la aceleración y la necesidad, incluso el poco, bueno, la distracción que tenemos constantemente con las redes sociales, con un montón de alertas que tenemos todo el día, hace que sea cada vez más difícil pensar en armar algo, eh, una, es un tratado de cuatro tomos sobre un tema en particular. Entonces, esta cultura snack me parece contenido snack, digamos, eh, tienen que estar, están, y a vos te parece que mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje, los acercan más a los estudiantes, o es un signo de los tiempos y uno tiene que trabajar con lo que tiene. Sí, yo creo, bueno, el grado de fragmentación nos afecta cognitivamente, perceptualmente, ¿no? O sea, no todo nuestro consumo es snack. Digamos, también Uh -huh. consumimos grandes sagas televisivas, horas y horas de binge watching, mirando todas las temporadas de Juego de Tronos en un fin de semana. La gente joven, la última generación, se ha leído a Harry Potter, unos tochos gigantes de, no sé, 800 páginas cada uno, o Divergente, o los Juegos del Hambre, o lo que sea, ¿no? O sea que también hay consumo de textos largos, ¿no? Bueno, Uh nuestro -huh. espectro textual se ha ampliado, eso es innegable. Consumimos muchos textos breves, pero también consumimos muchos textos largos, de todo tipo. Eh,
Bueno, yo creo que en el ámbito educativo, como dije antes, siempre hubo también, se le pedía, tienen que hacer una redacción de 200 palabras sobre tal tema, sobre la vaca, ¿no? Bueno, digamos que siempre había también la búsqueda, estaba el libro que había que leer, que te lo daban por capítulo, ¿no? Para la clase que viene que leer esto. Tradicionalmente hablamos, ¿no? Pero yo creo, bueno, también ahí conviven textos breves, textos largos. Yo creo que la tendencia es ir hacia consumo, hacia textos más breves, pero hilvanados te generan un recorrido, ¿no? Por lo menos mi experiencia en la universidad es esa, ¿no? Trabajamos, eh, tratamos de buscar capítulos, artículos muy puntuales, pero después obviamente hilvanamos todo eso en clase y reenviamos a más textos breves y a más textos largos para el que le interese. Yo creo que hay que aprovechar esta diversidad, la biodiversidad textual, ¿no? Hay que Ujú. aprovecharla. Desde el punto de vista educativo, sobre todo las prácticas, ¿no? Ya sea de producción o de remix, ¿no? Alejandro ha trabajado mucho también, de trabajar con esos materiales. O sea, las posibilidades educativas que tenemos hoy son increíbles. Yo tendré todos estos Ujú. libros acá atrás, pero me paso el día leyendo PDF y cosas que están en las redes. Tal cual. Se da el caso que ahora estoy escribiendo un libro y tengo la copia impresa, que me la leí en su momento, toda subrayada, pero claro, si me voy a poner a buscar un párrafo y tengo la copia digital, y Tal me cual. busco el párrafo en lo digital, confronto y ya está, ¿no? Tal cual. Digamos que también eso, ¿no? Esta división entre, antes hablábamos de lo formal y lo informal en la educación, bueno, a lo mejor hay que repensarlo también, ¿no? Esta división entre lo impreso y lo digital, o entre lo real y lo virtual, también hay que repensarla. Yo creo que esto es una característica, una consecuencia del impacto que ha tenido esta pandemia, es de hacer Ujú. saltar viejas oposiciones, ¿no? Algunas Tal estaban cual. en discusión antes, o nos olfateábamos que estaban que ya no era suficiente, ¿no? La realidad virtual o la realidad real, lo formal o lo informal, ¿no? Hablábamos de porosidad. A lo mejor hay que empezar a pensar en nuevas oposiciones, o mejor, a lo mejor ya no son oposiciones, Claro. modelos más complejos para lidiar con la complejidad, ¿no? Exactamente. Que es un poco el gran desafío, esto lo dice, siempre lo cito a Daniel Innerarity, este cientista político del País Vasco, Ujú. él se ocupa de política, ¿no? De teoría política y hace mucho hincapié, obviamente en su crítica al populismo de un Trump que simplifica todo, eso no le sirve a la política, le hace mal a la sociedad, lo que necesitamos son personas, intelectuales, dirigentes que piensen la complejidad, que no reduzcan toda una oposición, ¿no? Digamos, pensar esto, porque la única forma de poder hacer frente a estos problemas que tenemos, que Alejandro hizo un buen mapeo, ¿no? De si nos Ujú. quedamos en estos modelos bipolares, yo creo que es muy difícil comprender lo que está pasando. Y hacer frente Ahí, a nuevas emergencias, ¿no? obviamente, ahí en tu los chicos estaban buceando, ¿m? Y te querían hacer una pregunta relacionada a las interfaces de la comunicación, ¿no? Hablaba de mediaciones. ¿Y qué te parece a vos de qué manera podría dialogar ese concepto con la escuela, con la educación, ¿no? El concepto de interfaz. Yo lo utilizo Sí, bastante, o sea, yo sí, 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 hemos empecé, visto. cuando hice mi primera investigación en este campo, que fue Sí, mi sí. tesis doctoral, era sobre la interfaz de usuario, ¿no? El Ujú, hecho de estar el ujú, sujeto frente a la pantalla con un mouse o con un joystick y todo este proceso de interacción, lo que se llama interfaz gráfica de usuario, que se viene investigando desde los años 80, cuando apareció el Macintosh y el Windows, se viene investigando eso, la usabilidad. Yo lo que hice después en los últimos casi 20 años, expandir el concepto de interfaz, no reducirlo a esto de interfaz de usuario, y decimos, la interfaz es una red de actores, ¿no? Que mantienen ujú, relaciones, hay procesos. Claro, entonces uno, como llevarlo de lo micro a lo macro, ¿no? Ampliar el concepto de interfaz. Claro, uno puede decir en ese caso, un museo es una interfaz y hay actores humanos, sí, hay actores institucionales, sí, hay actores tecnológicos, sí, el museo está lleno de tecnología, y todo eso está relacionado y evoluciona, ¿no? Claro, en este momento estoy dirigiendo una tesis doctoral donde se está analizando lo de los museos como interfaz. Podemos pensar la escuela como una interfaz. Y sí, hay actores humanos, sí, están los chicos, las chicas, profesores, profesoras, está el que cuida, la directora, el que se encarga de la biblioteca, etcétera, etcétera. Hay actores tecnológicos, sí, el aula siempre estuvo llena de tecnología. La pizarra, la tiza, el borrador, el globo terráqueo, quizá ahora una computadora, un proyector, lo que sea. Siempre estuvo el aula llena de tecnología, siempre.
Hay actores institucionales, sí, está la escuela con su reglamento, está la provincia, a lo mejor que controla todo esto, después está la nación, hasta llegar a la UNESCO, ¿no? Ya vemos que podemos hablar de interfaces educativas, ¿no? Podemos hablar de interfaces políticas, también estamos trabajando algo de interfaces urbanas, o sea que es un concepto que cuando uno lo saca de lo pequeño, ¿no? De la interacción con la pantalla digital, ¿no? Un concepto útil, digamos, para mapear estas realidades y pensar en cómo rediseñarlas, porque eso hay mucha investigación sobre cómo rediseñar interfaces de usuario, pero ¿por qué no Ujú. pensar, ¿no? Que este conocimiento sirva para rediseñar la interfaz educativa o rediseñar las interfaces políticas que tanto lo necesitan? Todas estas interfaces tenían problemas antes de la pandemia, ¿no? Las interfaces políticas, siempre la gente se queja, que a veces la política, los políticos, los partidos no representan, ¿no? Siempre ahí está, en todos lados hay un cierto a veces malestar con la política. Con la escuela siempre, hace años que venimos hablando de innovación, de la crisis de la educación. Bueno, la pandemia yo creo que ha puesto sobre la mesa todas estas interfaces que no funcionaban. Es un momento ideal, yo creo que el hecho que la pandemia haya hecho estallar, diría casi, o abierto en canal estas interfaces que tenían problemas y ahora las vemos adentro, hemos vivido los problemas que tenían, ¿no? Falta de tecnología, falta de competencias mediáticas o digitales o tecnológicas, ¿no? En el caso de la escuela, bueno, pienso que esta crisis tiene un lado bueno, más allá de su terrible coste en vidas, ¿no? Tiene un lado, llamémoslo positivo, pero el lado ha sido una prueba, ¿no? Así como los ingenieros prueban materiales, lo van plegando hasta que a ver a dónde aguanta, se han partido Ujú. varias instituciones, varias interfaces, yo creo ahora. O nos han mostrado todos los problemas que había, y yo creo que eso, bueno, es ideal para encarar el rediseño, mejorar todo esto. Bien. Sí, y también algo que lo nombró Alejandro recién y yo también lo había marcado de tu libro y que me parece muy provocador y muy interesante, es el concepto de sociedad gaseosa, porque estábamos acostumbrados al concepto de Bauman, incluso no sé cuántos libros hizo, porque yo no sé, la política líquida, la educación líquida, sociedad líquida, el amor líquido, es decir, el concepto de líquido de Bauman, creo que le sirvió mucho a él, lo viralizó, como diría Jorge Carrión, fue muy viral el concepto de la sociedad líquida, pero me parece que diste un paso más y muy provocador y sobre todo muy inspirador, pasar de la sociedad líquida que va por determinados cauces a la sociedad gaseosa que rebota, ¿no? Comentanos un poco cómo te surgió la idea y cómo sería esta nueva parte nuestra de la sociedad gaseosa. Sí, interesante, porque Bauman, bueno, se pasó a la historia con este concepto, ¿no? Esta metáfora. Es interesante porque algunos de esos libros fueron los editores los que después le pusieron líquido o recopilaron Claro, artículos y a le ponían todo. líquido. Sí, porque era bueno, una marca. Yo siempre digo, Sí, bueno, sí. uno de mis editores, Gedisa, fue una de las pocas que no puso líquido en un libro de Bauman en el título, ¿no? O sea, Claro, tal cual. fue un acto de valentía. Eh, claro, ¿qué pasa? Yo creo que el concepto de lo líquido le pasó como el Paraná, se secó casi, se fue Claro, evaporando, claro. ¿no? El tema es que al final del libro, ¿no? De Cultura Snack, después de mapear todos estos contenidos breves que se mezclan, el remix, ¿no? Esto de ponerle subtítulo a Hitler y que se vuelva viral, bueno. A mí la metáfora líquida mucho no me sirve para eso, ¿no? La metáfora líquida incluye alguna cosa así como podríamos decir, la idea de flujo, la idea de turbulencia incluso, pero la imagen de lo líquido es un río que va del punto A al punto B, ¿no? Va de donde nace el Paraná hasta que desemboca en el río de la Plata. O sea, siempre hay una Claro, idea de linealidad y está bien eso para dar cuenta de la modernidad. La modernidad era un relato de progreso hacia el futuro, ¿no? Que siempre íbamos a estar mejor, ¿no? Y eso fue de las bases. Entonces, yo creo que ahí andaba bien, servía la metáfora líquida para comprender la modernidad. De hecho, el libro se llama Modernidad Líquida, el libro donde Bauman impacta con este concepto, con esta metáfora. Pero claro, la realidad hoy es que estamos rodeados de micropartículas textuales y humanas también, que chocamos todo el día, confrontamos, mezclamos, ¿no? Entonces a mí me vino la idea, esto se parece más a una cosa gaseosa, donde hay millones de ujú, moléculas, tuk, tuk, tuk ahí, ¿no? Chocando, mezclándose, haciendo presión también, y más que lo líquido. Así que al final digo, bueno, a lo mejor tenemos que dejar de pensar en términos de lo líquido y pensar más en términos de gaseoso, sobre todo cuando hablamos de esta cultura tan fragmentada. Pero a partir de ahí, incluso el otro día escribí algo en el blog, a ver si se lo pongo acá
se los pongo acá en el chat. Claro, no es que a lo mejor todas las sociedades son líquidas o en un momento determinado, o todas las sociedades son gaseosas en un momento determinado. Podemos aprovechar esto de los estados de la materia y decir, bueno, a lo mejor hay una sociedad determinada en un momento, o un sector de una sociedad en un momento, a lo mejor ahí fluye, digamos, como que vislumbra un recorrido y avanza, digamos así, a lo mejor ahí la metáfora líquida funciona, en otro momento todo estalla, se vuelve incierto, complejo, caótico, sería el momento actual caracterizado por lo gaseoso, y también hay momentos que las culturas, las sociedades se solidifican. Lo que está pasando hoy en Afganistán, yo creo que es un retroceso, es una solidificación. Parecía que Claro. un poco, por lo menos lo que estaba leyendo esta mañana, es que hay un salto enorme entre la vida en Kabul, que los últimos 20 años fue donde estaban los occidentales, ¿no? Donde estuvo la gran inversión, y el resto, como que quedó, el país quedó en el pasado. ¿No? No es casual que los talibanes, bueno, vienen desde la periferia de la ciudad y convergen en la ciudad. ¿No? Parece que hace un modelo argentino de civilización contra barbarie. ¿Qué Ujú. pasa? Claro, podríamos decir que en un momento parecía que Kabul entraba en la modernidad, por lo menos Kabul, no sé si todo Afganistán, y ahora como que hay un proceso de solidificación. A lo mejor esto de los estados de la materia nos puede servir también para mapear diferentes situaciones, porque no creo que todo el mundo sea gaseoso ni que todo el mundo sea líquido, ¿no? Eso por Muy un lado. bien. Y después, bueno, indagando sobre esto, ya hay un cuarto estado de la materia, que es el estado plasma o plasmático, que estoy esperando que alguno me lo explique todavía, que a lo mejor nos sirve como metáfora. Ujú. Nada, muy interesante, que además también nos permite pensar un poco más con una mentalidad más abierta, ¿no? Porque sí, creo que el concepto de líquido es importante, pero me impactó porque nos sentimos a veces también un poco como moléculas chocando, ¿no? Porque no tenemos certezas. En este momento no sabemos supuestos que tenía antes la escuela, por ejemplo, que era, bueno, mañana nos juntamos otra vez, hoy no terminamos esto, pero mañana lo hacemos. Esto la semana que viene, a la misma hora, nos vamos a encontrar. Ya lo hemos, digamos, creo que todos nos dimos cuenta de que esa permanencia no existe más. Entonces nos acostumbramos a las cancelaciones de los vuelos, a los cambios Sí, sí. de agenda, a la imposibilidad de encontrarse, de viajar, digamos, estar pendiente de que algo se confirme el día anterior, ¿no? Entonces, eso también ese estado de incertidumbre que antes era como filosófico, ahora es casi práctico, y también nos toca. Bueno, un poco para ir terminando, me están haciendo los chicos señas. Me gustaría terminar con vos, si nos podés dar una reflexión final sobre tu mirada, sobre el impacto que vos ves, que estás experimentando, ustedes están empezando en España el tercer año escolar en pandemia, si no calculo mal, ¿no? O sea, 2020, Digamos, como perdón, comienzo es el segundo comienzo, porque empezamos en perdón, comienzo septiembre del del año segundo año, pasado, acá las clases, digamos, claro, en vez de marzo entramos en septiembre, ¿no? O sea que claro, cuando empezó exactamente, el confinamiento, la cuarentena, era prácticamente casi un poquito más de la mitad del curso. Y ahí fue exactamente. traumático, porque bueno, a mí me vino bien porque justo había terminado, nosotros tenemos trimestres en mi universidad, y Ujú. justo en marzo terminaba el trimestre, o sea que alcanzamos a hacer incluso las evaluaciones finales, todo presencial, y después a los pocos días estábamos todos encerrados. Lo tuvo muy complicado la gente, claro, que los que empezaron ahí. Eh, pero claro, este es el segundo inicio. Y yo creo que, bueno, el año pasado había era una caja negra eso, porque veníamos Ujú. de una curva altísima, y claro, el año pasado, en agosto, septiembre, se decía, cuando empiecen las clases, esto vamos a volver a tener una oleada de contagios. Y realmente la educación en España funcionó bastante bien en ese sentido, porque no hubo oleada de contagios motivados por el ámbito escolar, digamos, con grupos pequeños, con infinidad de medidas de seguridad, se pudo mantener eso. En ese sentido, este año es un poco más optimista el panorama, ¿no? Pero bueno, lo mismo tenemos que ir con cuidado, digamos. Los epidemiólogos no descartan que haya una séptima o sexta ola en España, pero en teoría van a ser olas mucho más livianas que las que hemos tenido hasta ahora. España es quizá el país, en Europa por lo menos, donde el movimiento antivacuna prácticamente es muy residual. En otros países, Ujú. Italia, Francia, Reino Unido, a lo mejor el movimiento antivacuna es mucho más fuerte, digamos. En España, en ese Claro. sentido, ahora se ha retomado, después de las vacaciones se retomó bastante el ritmo, y bueno, y se está discutiendo también el tema del pasaporte para poder entrar a lugares
públicos, por ejemplo, que ya en Italia está funcionando eso, se está discutiendo acá también. Pero yo creo que es un poquito menos incierto que el año pasado, pero claro, sigue habiendo una gran una incertidumbre no descartable, ¿no? En todo esto, no solo en el ámbito educativo. Pero bueno, son aprendizajes, ¿no? Bien. ¿Y qué vislumbras como cambio que pueda haber real después de esto cuando volvamos? Me dijiste al principio sí que crees que va a cambiar, pero ¿se va a mantener el cambio del tiempo, la hibridez, los sistemas, la tecnología ya presente? ¿Te parece que es tiempo de repensar la manera de trabajar entre las disciplinas, dejar de trabajar como aislados y empezar a trabajar más interdisciplinariamente entre las personas que integran, por ejemplo, un plantel docente, una gestión directiva más abierta a la colaboración del colectivo docente, más abierta a las familias? Acá, por ejemplo, y estimo que en España también, las familias han tomado un protagonismo que antes no tuvieron en la educación, reclamando presencialidad, reclamando digamos, una seguridad sanitaria también para los estudiantes. Y bueno, para mí es una buena noticia que los padres se preocupen por la educación de sus hijos, y creo que es un actor social que la escuela tiene que integrar y tiene que potenciar. Totalmente, totalmente. Esperemos que todos estos cambios, bueno, que son muy positivos, se den. Cuando empezó la pandemia no hubo grandes discursos sobre, bueno, se viene un mundo, el fin del capitalismo, que después de la pandemia todos íbamos a ser ecologistas y vamos a vivir en plenitud e integración total con las otras especies. Bueno, yo creo que hubo una dosis de utopismo muy fuerte cuando empezó la pandemia, y algunos intelectuales se fueron por ese lado. La pandemia va a cambiar muchas cosas. A lo mejor quizá no cambie muchas cosas, o a lo mejor los cambios se van a dar en cosas que nosotros hoy no terminamos de vislumbrar, y se van a dar en zonas muy pequeñas, muy marginales, que nosotros no pensamos que van a cambiar por la pandemia, ¿no? Me Uh -huh, imagino, a lo mejor las cosas que creemos que van a cambiar con la pandemia no van a cambiar tanto al final de cuentas, pero vamos a ver uh -huh. muchos otros cambios en zonas que hoy a lo mejor no las podemos percibir, o que no nos damos cuenta que ya han cambiado quizás, ¿no? Lo que pasó acá, vamos a estar 2 décadas investigando, ¿no? Para poder comprender, para hilar fino, ¿no? En todos los ámbitos, educativo, laboral, económico, mediático, realmente los cambios que ha traído esto. Esto es una experiencia disruptiva, y no me gusta abusar del concepto, ¿no? Estos días se habla mucho del 11S, los 20 años, eso fue disruptivo, pero esto fue a nivel global, es Sí. impresionante, ¿no? Si un evento, un acto terrorista el 11 de septiembre del 2001 tuvo el impacto que tuvo, imaginemos esto, las consecuencias que va a tener. Y todavía no nos damos cuenta, ¿no? Uh Como -huh. pensemos, solo el hecho del 11S, cómo nos cambió la forma de viajar, los controles, ¿no? Todas las cuestiones de seguridad, ¿no? Pero bueno, podemos imaginar la cantidad de consecuencias, efectos colaterales que va a tener la pandemia esta, ¿no? Yo espero que salgamos mejor preparados. Vuelvo a lo de siempre, empezar a ver la complejidad, a empezar a aprender a movernos en entornos inciertos, un poco las cosas que planteaba Alejandro en su Uh presentación, -huh. ¿no? También creer mucho en las microiniciativas, lo micro que se puede escalar después. Acá no hay Uh un -huh. manual de cómo va a ser el mundo post pandemia, ni cómo es la transición al mundo post-pandemia. No hay un manual. Va a haber miles y miles de experiencias, algunas fracasadas y otras con éxito, que son las que nos van a servir, ¿no? Y las cosas que funcionan a lo mejor las podemos reproducir, las podemos adaptar a otras realidades. Yo creo que tengo mucha fe en eso que decía Alejandro, ¿no? Esta es una experiencia aquí, otra allá, y las redes permiten que esas experiencias se compartan, ¿no? Entonces uno puede decir, Claro, mira, exacto. esto que hicieron en Nueva Zelanda, vamos a probar acá, ¿no? Como que en eso yo creo que Perfecto. empezar a operar con mucha más libertad y en el diseño de estas posibles experiencias para salir de esto. Buenísimo, Carlos. La verdad que te agradecemos muchísimo por tu tiempo, bueno, por todo tu conocimiento y sobre todo por tu claridad, que nos has podido acompañar en este cuarto Congreso Internacional de Deep Learning. Por supuesto, invitado cuando podamos viajar un poco más, con mayor libertad, aquí a Misiones. Podemos hacer una recorrida por Iguazú. Tenemos tantos lugares lindos que estimo que conoces y que Sí, tu sí, querida pero no Argentina. basta con ir una vez, hay que volver muchas veces. Tal cual. No, yo Así les que agradezco la invitación, les deseo, bueno, buena continuación, que tengan buenas conversaciones, y seguimos en contacto por las redes, y a ver si antes o después ya nos buenísimo. cruzaremos.
Buenísimo, muchísimas gracias y un No, gran gracias a usted. saludo. Chao, chao. Gracias a toda la gente. Chao.